Buenos días, mi nombre es Ruth Pereira, yo soy estudiante de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son los elementos de la criminalística, comenzando con las ciencias auxiliares de esta rama. De manera general, la criminalística se compone por naturaleza de la química, la física y la biología. Fernández razona esta integración en que mediante la aplicación de sus conocimientos, metodologías y tecnología, el estudio de las evidencias materiales descubre y comprueba de manera científica un hecho presuntamente delictuoso y a los presuntos o al presunto autor y sus cómplices. La química actúa como ciencia auxiliar de la criminalística por el estudio integral de los materiales. Para esto se toman en consideración ramas dependientes de la química, como electroquímica, sirviendo para identificar pólvora, drogas, tintas, etc. Por otro lado, la física como rama independiente pero anexada al campo de la criminalística como ciencia auxiliar estudia las propiedades del tiempo, espacio, materia, masa, energía y movimiento, sirviendo la aplicación de la espectroscopía, rayos X, entre otros. De igual forma, su relación con la biología se fundamenta en que es clave para el análisis y la explicación de los fenómenos relacionados con la vida del ser humano, interviniendo el campo también de la microbiología, la genética, la medicina, entre otros. Dentro de esta misma contextualización, las ramas auxiliares de la criminalística pueden abarcar la balística forense, la antropología, la dactiloscopía forense, la criminalística de campo y de laboratorio, la fotografía forense, la toxicología, entre otros. El tetraedro de la criminalística se define como una representación gráfica y didáctica que muestra los 4 elementos fundamentales de que estudia la criminalística dentro de un hecho delictivo: el sitio del suceso, la víctima, el autor del delito y los medios de comisión con los que el autor ejecutó el delito. Esta figura fue creada en 1940 por el jurista y criminalista venezolano Fermín Marmol León, fundamentado en el principio del intercambio de Lockhart, el cual expresaba que todo principio deja rastro. Dentro del contexto de la criminalística, siempre que una persona y un lugar u objeto entran en contacto, existe una transferencia de materiales, como huellas, residuos, fibra o ADN. De esta manera se permite vincular al autor del delito con la víctima, con los instrumentos y con el sitio en el que se ejecutó el hecho delictivo. La aplicación de la criminalística versa en la investigación, en primer lugar sobre el sitio o lugar del suceso, protegiendo, documentando y recolectando indicios para evitar contaminaciones. El análisis de la víctima es fundamental, por cuanto se realiza un examen inicial, se toman muestras y se ejecuta un registro médico legal. En cuanto a la investigación sobre el autor, se realiza la búsqueda correspondiente a través de evidencias, como huellas o sus pertenencias. Los medios con los que se ejecutan los hechos delictivos hacen parte de la investigación de manera fundamental, realizando de esta forma exámenes balísticos, trazas de análisis químicos, etc. Rojas realizó un trabajo de investigación sobre la criminalística dentro del contexto de los principios de la criminalística, en el cual detalló los 8 principios que revisten este campo: el principio de uso, el principio de producción, el principio de intercambio, de correspondencia de características, de reconstrucción de hechos o fenómenos, de probabilidad, de certeza y de comparación. El principio de uso consagra que en un hecho delictivo siempre estarán presentes distintos agentes que ejecutan la comisión de un delito. De este principio nace, de alguna manera, el principio de producción, que detalla que los diferentes agentes antes mencionados dejan indicios claves. El principio de intercambio basa su enfoque en que en medio de la comisión de un delito, si dos objetos participantes en el mismo entran en contacto, se realiza una especie de mezcla, por ende dejará rastro sobre el otro material. El principio de correspondencia de características establece que en un acto entre un elemento de carácter vulnerable sobre un cuerpo determinado dentro del delito, siempre va a plantear sus propias características sobre este mismo. El de reconstrucción de hechos y fenómenos abarca la recolección de los elementos afiliados dentro de un hecho delictivo. Esto con la finalidad de descubrir la ejecución del hecho delictivo. El principio de probabilidad, tal y como se reconoce, es determinante dentro de la probabilidad baja, media o alta de la existencia de un hecho delictivo. El
principio de certeza determina la veracidad de un hecho delictivo en relación de los componentes encontrados en el sitio del suceso. Para esto es necesario aplicar diversos procedimientos cuantitativos y cualitativos a través de, por ejemplo, el principio de probabilidad, descartando y determinando a partir de la recolección de los elementos que hacen parte del estudio. El principio de comparación, tal y como su misma denominación lo indica, es el proceso de comparar los elementos para conocer a fondo su origen, al mismo tiempo en que se determina si entre tales orígenes existe igualdad. Ahora bien, con relación a los procedimientos de tomas de muestras biológicas, físicas y químicas, en las investigaciones de la criminalística deben ser realizados procesos científicos y técnicos para la correcta recolección, preservación, análisis e interpretación de las evidencias. La toma de muestras es fundamental, pudiendo proceder la toma de muestras biológicas, físicas y químicas. La toma de muestras biológicas proviene de seres humanos, animales o plantas, las cuales contienen información genética o bioquímica útil para una investigación delictiva, pudiendo tratarse de sangre, saliva, cabello, tejidos, etc. En general, se deben de realizar una inspección ocular del sitio para así buscar los indicios de origen biológico. Antes de recolectar la muestra, se debe fotografiar y describir como parte del protocolo investigativo. Utilizan instrumentos estériles como pinzas sin contacto directo para evitar la contaminación. Se emplean bolsas o sobres de papel para evitar la humedad y degradación, etiquetándose individualmente, manteniendo refrigeradas hasta su análisis en los laboratorios. En una investigación de homicidio, el perito observa una mancha, por ejemplo, de color marrón oscuro en el borde de una mesa. Usando guantes, realiza una fijación fotográfica y una prueba presuntiva para confirmar si se trata de sangre. Con un hisopo estéril humedecido con agua destilada, recoge parte de la muestra, dejando que seque, embalándolo para enviarlo al laboratorio bajo los procedimientos y protocolos de cadena de custodia. El procedimiento de muestras físicas, por otro lado, abarca el análisis de objetos, materiales o elementos tangibles, los cuales vinculan a los posibles sospechosos con el arma del delito o bien con el sitio del suceso, abarcando, por ejemplo, herramientas o fragmentos de vidrio, huellas de calzado, huellas dactilares o de cauchos, armas de fuego, proyectiles, pinturas, documentos, cintas, etc. El proceso iniciará obligatoriamente con la localización, fijación y descripción del objeto, realizando un levantamiento a través de cintas adhesivas o polvos reveladores, protegiendo los objetos metálicos del óxido. En los casos de fragmentos sólidos deben ser embalados en recipientes rígidos, etiquetándolos y registrándolos de acuerdo al manual de cadena de custodia. El análisis de estas evidencias incluye microscopías comparativas, análisis de huellas y estudios de trayectoria balística. Por ejemplo, en una investigación de robo de un taller, el perito realiza un procedimiento de descripción, observando con lupa huellas lineales compatibles en la puerta. Realiza con un molde la forma exacta para conservarla y así poder comparar con herramientas de los posibles sospechosos. Los procedimientos de muestras químicas se caracterizan por analizar drogas, explosivos, tóxicos, residuos o combustibles, como restos de pólvoras, sustancias estupefacientes, gasolina, pintura, aceite, veneno, bebidas o fármacos, para realizar y analizar su naturaleza y su relación con el hecho delictivo. Se realiza el mismo procedimiento de observación, fotografía e identificación de las manchas, los olores o envases sospechosos a través de detectores reactivos de campos, recolectando los indicios con guantes y mascarillas y transfiriendo las muestras a frascos de vidrio o metálicos sellados, tomando una muestra del entorno para descartar contaminación ambiental. Estos envases deben ser conservados en lugares secos y frescos, evitando la luz directa. Algunas de estas necesitan ser refrigeradas o bajo nitrógeno. Las experticias criminalísticas pueden definirse como un tipo de examen, a través del cual se determina la caracterización de un indicio encontrado en una investigación sobre un hecho delictivo. Las experticias son clasificadas en análisis de ADN, análisis de trata de disparo, experticias químicas, botánicas o hematológicas, las cuales son aplicadas según el elemento objeto de la investigación.
son recolectados en el sitio del suceso. Los procedimientos que se realizan para su determinación abarcan herramientas como polígrafo, técnicas físicas con rayos X, análisis instrumentales, etc. Las experticias son dictámenes de expertos sobre algún elemento de interés criminalístico. En todo sitio del suceso se hace presente por lo menos un elemento de interés criminalístico. Estos elementos, al determinar su vinculación con un hecho delictivo, se convierten en evidencias. Una evidencia es un objeto que se vuelve de interés criminalístico cuando se hace presente en una escena del crimen, por cuanto su presencia es relevante para poder vincular el hecho con el presunto autor. Las evidencias pueden tratarse de huellas de sangre, de pisadas, de herramientas, de caucho, huellas dactilares, cabello humano o de animal o fibras de tela, etc. Es fundamental la distinción entre un indicio y una evidencia. La evidencia es la muestra recolectada, documentada y analizada que se vuelve útil en el proceso investigativo. El indicio es el rastro que queda en esa muestra. Se debe conservar la evidencia en su estado original tanto como lo sea posible. Para esto es necesario la aplicación de los protocolos establecidos en las normas, con la finalidad no solo de registrar las evidencias, sino de evitar que sean contaminadas o alteradas desde su recolección hasta su presentación en los juicios. Las evidencias pueden clasificarse de varias formas. Según su naturaleza pueden ser biológicas, físicas, químicas, documentales o digitales. Según su relación con el hecho, pueden ser directas cuando demuestra un acto sin necesidad de inferencias, como grabaciones en donde se ve claramente la comisión de un delito, o bien indirectas, las cuales necesitan de inferencias para vincularse con el hecho, como unas huellas en el lugar. Según su nivel de individualización, puede ser individualizante cuando posee un atributo único que se puede identificar con certeza, como el ADN, o clasificatorias, las cuales poseen características que se ubican en ciertos grupos, como tipos de fibra. Según su forma legal, pueden ser materiales como objetos físicos, documentales, testimoniales y periciales. Las evidencias también pueden clasificarse de acuerdo a su modo de adquisición, tratándose de evidencias primarias, como las que se encuentran directamente en el sitio del suceso, como sangre en la escena, secundarias que provienen de otro sitio o elemento, por ejemplo, sangre en una ropa, o accidentales, y según su transferencia, pudiendo ser directas si se trata de material transferido directamente entre la víctima y el agresor o de manera indirecta, como materiales transferidos por intermediarios o durante movimientos sucesivos. Gracias, espero que les haya gustado mi exposición.